conversaré con el doctor Pedro Cunil Grau, geógrafo, historiador, investigador, escritor. Don Pedro es tantas cosas, pero sobre todo es un profundo conocedor y amante de nuestra tierra, de nuestra Venezuela. El tema de hoy será la regionalización y las potencialidades de las regiones de nuestro país. Pedro, siempre es muy grato tener la oportunidad de conversar contigo y conversando contigo además nos da la oportunidad de compartir con nuestros televidentes todos los conocimientos adquiridos a lo largo de una vida de trabajo, investigación y recorrer nuestro país. Y eso no lo puedes aprovechar, menos en estos momentos. La gente tiende a estar sumamente preocupada por el presente y por el futuro, como es natural, por la envergadura de la crisis que vivimos, y eso a veces nos deja ver las enormes potencialidades que tiene el país a nivel humano, pero también a nivel, y sobre todo, a nivel de recursos por zonas geográficas. Y bueno, esa es una de tus especialidades. Entonces yo quisiera que conversáramos sobre las potencialidades de Venezuela geográficamente. Magnífico. Y te agradezco mucho, María Eugenia, y a todo el personal de este canal, al cual le debo tanto. Y me siento totalmente identificado con todos ustedes. Efectivamente, nuestro país tiene un potencial geográfico excepcional y que se suele olvidar. Muchas veces nos olvidamos que este es un país único por sus recursos, por sus regiones a nivel mundial. No te diré solamente en América, sino en muchas zonas tropicales. De una manera u otra, Venezuela tiene y cuenta con unas regiones de gran envergadura y a gran nivel. No es por casualidad que este tema a mí me ha apasionado mucho. Lo sé, en el año, si mal no me recuerda, 50 y tantos, inicié una colección con Ariel Sheikh Barral venezolana en que sacamos 15 tomos sobre la realidad geográfica de Venezuela. Al poco tiempo, don Eugenio Mendoza me fomentó, junto con Pedro Graces, claro, para que le escribiera un libro sobre las opciones geográficas de Venezuela, claro, que tú conoces. Y luego, con la Fundación Polar, dirigí una obra que yo creo que marcó un hito fundamental para nosotros, la GeoVenezuela, sí, con sus 9 tomos, con más de 90 autores, sin ningún conflicto, sin ninguna situación, salvo la pasión por este país, logramos llegar al gran público. Pero a la vez también uno se da cuenta que de una u otra manera estas regiones del país son regiones, como todos los hechos humanos, que también tienen problemas hoy día y ayer y mañana. Claro, claro. Pero tú siempre has insistido, para comenzar, que este país tiene agua y luz todo el año. Y que eso de por sí ya es un gran recurso para echar adelante. Claro. Aparte del agua y de luz todo el tiempo, luz natural y agua, obviamente, yo quisiera hablar de las potencialidades de cada región, desde los llanos, o la costa, o la zona amazónica, los Andes, porque generalmente uno dice, sí, el Amazonas es muy rico, o sí, hay un potencial hidroeléctrico en tal zona, o de pronto dice, está el macizo guayanés con todos los recursos, claro, pero va más allá de eso. Claro. Va más allá de eso. ¿Cuál zona, para empezar, a ti te parece la más estratégica de todo nuestro país? De una manera bien clara, ajá, Venezuela tiene una gran opción por su superficie. Fíjate tú que el venezolano medio suele olvidar que muchas de las regiones venezolanas son mayores que muchos países en el mundo. Por ejemplo, pensemos que la geografía del país tiene superficies fabulosas. Bélgica cuenta solamente con 30.500 kilómetros cuadrados. Los Países Bajos, 34.000 kilómetros cuadrados. Suiza, 41.000 kilómetros cuadrados. Dinamarca, 43.000 kilómetros cuadrados. Vale decir que somos superiores en grandiosidad territorial a que todos estos países del mundo. Que además tienen un gran desarrollo. Claro.
que además tiene un gran desarrollo. Exacto. Que por cierto es uno de los modelos que debemos entender. Cómo regionalizar el país, cómo aprovechar estas superficies para el bienestar del género, para el bienestar de los niños, sin ningún tipo de exclusión. Porque cada región por sí sola es un pequeño país. Claro, así es. Si ese es el enfoque, tú descentralizas, regionalizas y aprovechas la potencialidad, no de un estado, de esa región. A lo mejor los 3 estados andinos, por ejemplo. Sin duda. Cada uno viene a ser como un país en miniatura. O si tú quieres, en el caso venezolano, en magnitud. Sí, Venezuela es un continente en miniatura. Claro. Tiene un poco de todo. Dentro de eso, indudablemente, podemos distinguir en este momento 9 regiones, macroregiones, todas las cuales tienen potencialidades sin ningún lugar a duda a corto plazo. Cuando tú hablas de corto plazo, ¿estás hablando de 5 años, 10 años, 2 años, 20 años? No, yo creo que cuando hablo a corto plazo, yo pienso en plazos anuales. Yo diría que todo se va a precipitar en los próximos meses y por lo tanto el país en los próximos meses va a tomar una mayor significación a nivel regional. Para entender y comprender y trabajar las potencialidades de cada región y aprovecharlas para la supervivencia colectiva. Claro, y para el mejoramiento de su vida y además para afrontar desafíos que hoy día mundiales, como el cambio climático. Sí. El tema de los alimentos, el tema del agua. El agua, el tema del género, por ejemplo, la discriminación del género, el deterioro de la vida infantil, etcétera, etcétera. Y para todo eso, estos espacios son fundamentales. Porque si nosotros vamos analizando a nivel regional, vamos a ver a cómo eso puede cuajar. Claro. Yo no soy una persona sumamente optimista, ni mucho menos, pero sí sigo confiando en que este país tiene grandes opciones a nivel mundial. En la medida que tú tienes un conocimiento claro de las regiones y de las potencialidades, claro que eres optimista, porque estás diciendo, aquí existe esto, lo que hay que poner es los cerebros a funcionar, hacer las estrategias adecuadas y empezar a trabajar. Es decir, es un tema de políticas públicas y de gerencia. Así es, exactamente. Porque eso es tan sencillo. Tú tienes una vaca, pero tienes que saber ordeñarla, porque si no la vaca no te va a dar leche. Y es el ejemplo más básico que se puede poner. Pero, o sea, ¿cómo saber qué hay en los Andes venezolanos, por ejemplo? O sea, es una de tus 9 regiones. Sin duda. Hablemos de las regiones. ¿Cuáles son? Mira, dentro de ellas podemos iniciarnos con una región centro-norte costera, que es donde estamos acá. La región encabezada por el área metropolitana de Caracas y demás áreas del Distrito Federal y el Estado Miranda y los estados Carabobo y Aragua. Esta región centro-norte costera tiene 16.616 kilómetros cuadrados. O sea, un país. Es un país. Un país mayor que los que hemos dicho allí. Las opciones son fabulosas. Por ejemplo, la serranía del litoral. Hay que ver lo que significa la serranía del litoral. Sus costas marítimas y lacustres. Las importantes depresiones del lago de Valencia, de Barlovento, de los valles del Tuy. Los cultivos en los valles de Aragua y Carabobo, de caña de azúcar, de algodón, de plantas procesadoras de alimentos. En este momento, ¿cuán importante sería que hubiera estímulo para las plantas procesadoras de alimentos en esta región? Fíjate tú, que eso, yo diría que cualquier persona que tiene en su quehacer el interés de asegurar el bienestar de esta población, tiene que asegurar la alimentación. Y para asegurar la alimentación no podemos depender de importaciones. Debemos depender de nuestra producción nacional. Y dentro de el cambio del modelo productivo. Eso es obvio. Porque si no, no hay... Y además América Latina yo creo que puede ser la gran despensa del mundo. En general, como conjunto. Sin duda, y con el cambio climático con mayor razón. Porque fíjate tú, por ejemplo, esta misma región. Aquí hay caña de azúcar, algodón, plantas procesadoras de alimentos en base a cacao, café, frutas. A ello agreguemos las potencialidades de la ganadería vacuna, porcina, de aves de corral, los pavos,
los famosos pavos venezolanos de esta región. Todavía uno piensa esas bondades que el cielo nos ha concedido y que el hombre, la mujer, el niño tienen que movilizar. Claro, claro. Esa es, por ejemplo, esta región. ¿Cuál otra región? A mí me parece muy, muy pertinente este momento, porque cualquiera que tenga que hacer políticas públicas tiene que estar escuchándote. Claro. Y cualquier empresario que quiera decir en qué apuesto, a qué apuesto, dónde está el futuro, tiene miles de apuestas, tiene miles de apuestas. El país hay que hacerlo todo, hay que reconstruirlo, hay que ponerle fuerza, hay que ponerle energía, a sabiendas de lo que podemos hacer. Claro, dentro de esas millares de opciones, la regionalización es fundamental. Claro, estoy de acuerdo contigo. Si no logramos domiciliar a nivel regional, creo que estamos perdidos. No somos capaces. Se avanza más rápido si se regionaliza. Claro. La segunda región, que también tiene grandes potencialidades, son los llanos centrales. Tienen 70.400 kilómetros cuadrados. Enorme. Un universo. Enorme. Un universo que es integrado por el estado Guárico, Cojedes y Apure, y por el distrito de Arimendi, el estado Barinas, y Urdaneta, el estado Aragua. Constituye casi su totalidad por el relieve llanero. Se distinguen tres grandes unidades morfológicas: el piedemonte, en la vertiente sur de la Reserva Interior, los llanos centrales y los llanos de Apure. Claro. Hay que darse cuenta, mis queridos oyentes, lo que significa eso. Tierras para la ganadería ubérrimas. Sanas, fértiles. No pueden haber mejores tierras, ríos, con mejores pastos, claro. Todo eso así. Por ejemplo, fíjate ahí le daríamos de comer a todo el país. Sin ningún Por lo menos en ganado y en algunas otras especies. Sin ningún lugar a duda. Sí, claro. Sin ningún lugar a duda. Claro. Pero eso hay que fomentarlo, sí. Hay que establecerlo, hay que de una manera u otra patrocinarlo e invertir. El empresario tiene que invertir, pero el Estado también tiene que dar garantías para que el empresario pueda invertir. Me parece, claro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Porque esta región tiene una formidable red hidrográfica además, siendo el país más importante el Apure, el Arauca, el Mérida, el Guárico y Portuguesa. Estos ríos tienen gran importancia socioeconómica, pues no solo concentran la población, sino que también son de gran utilidad como vía de comunicación y penetración de la región. Claro. Sus centros poblados más importantes son San Fernando, centro económico con una amplia zona de economía ganadera, y dentro de la producción agrícola, los cultivos básicos, y escuchemos con atención esto, que están presentes allí y que el país no tendría que depender bajo ningún punto extranjero, son el maíz, el arroz y la yuca. Por eso te decía que además de ganado, son extensiones enormes de tierras muy fértiles que tienen ríos, que potencialmente se puede lograr cultivos magníficos, pero además son zonas muy poco pobladas, entonces tienes extensiones enormes para el cultivo. Subpobladas. Totalmente, esa es la región, de todas las regiones esa es la menos poblada, ¿verdad?, de Venezuela. No, hay otras. La zona del macizo guayanés, claro, Guayana, claro. Bolívar y Amazonas. Claro, claro. En tercer lugar, una región que yo creo la gente ha desdeñado, que es la región centro-occidental, con 66.900 kilómetros cuadrados. Sus ciudades principales son Barquisimeto, Coro, San Felipe, Guárica, Guanare. Vale decir, tiene costas marítimas con 685 kilómetros y fluviales con 200 kilómetros. Es una agricultura importantísima. Arroz, maíz, ajonjolí, papas, café, caña de azúcar, cambur, cebolla, tomate. Caramba, todo. Todo. Y todo entonces eso es fundamental. Yo dentro de eso, dentro de mis curiosidades, me puse a investigar la región barquisimetana. ¡Qué sorpresa! Cuando uno ve que la aridez de algunos de sus parajes no tiene nada que ver con las interpretaciones que ha hecho el hombre barquisimetano de ellos. Fíjate tú, por ejemplo, que aquí en esta región se produce un queso parmesano mejor que en Italia, en Barquisimeto. Pues no se sabe mucho, ¿no? Bueno, recientemente
un empresario de queso maracucho acaba de ganar en Australia el mejor queso del mundo. Fíjate tú, claro. Eso lo leí la semana pasada. Claro, para que tú veas. O sea, debemos tener confianza en nuestros talentos, en nuestros empresarios, en nuestros obreros, en nuestros campesinos. Claro, y en nuestra tierra, la fertilidad de nuestra tierra. Pero para que tú veas, la tierra barquisimetana no son fáciles, no son fértiles per se. Hay que cuidarla, abonarla, acondicionarlas. Y eso lo ha conseguido el barquisimetano. Yo te estoy escuchando y solamente en las 2 últimas regiones que acabas de mencionar tendríamos todo tipo de alimento para la población venezolana. Entonces uno se pregunta, ¿qué nos falta? Nos faltan políticas públicas, nos falta gerencia, nos falta estímulo de nuevo al inversionista, al productor, para que no abandonemos los campos, claro, para que nos dediquemos a los campos, claro, para que recuperemos esas tierras. Claro. Si tú das seguridad al campesino, obviamente el campesino abandona. Claro, y si no le das seguridad al empresario, claro, el empresario no invierte. Así es. Si de una u otra manera tú llegas a ciertas condiciones en que hay que expropiar per se, es una mala política, claro, creo yo. No, es total. Claro, estaba pensando justamente en eso, que tenemos todo. Tenemos el luz, tenemos el agua, tenemos las tierras fértiles, las tierras no tan fértiles, pero con una tradición, una experticia, claro, de quienes la han trabajado. El problema ha estado en justamente el mal manejo que se ha hecho, claro, de la economía y de la política, claro, económica del país. E inclusive que nos lleva a olvidar la identidad regional. Por ejemplo, esta misma región, la importancia que tuvo el oro, fundamental. Claro. Si uno llega de una manera u otra, se da cuenta de lo que significó el oro en la época colonial. Ahora, ¿qué se hizo ese oro? Fíjate que imperdonable que este país no haya un museo del oro como en Colombia. Imperdonable. Sí. ¿Por qué se hizo con ese oro? Todo lo machacaron y se convirtió en barritas de oro. Donde además no solo hay oro, hasta donde yo entiendo porque no soy la experta, en el macizo guayanés, sino que hay oro en otras regiones del país. Lo iremos viendo. Pero claro, entonces en el caso de Barquisimeto, no aprovechar esas opciones en que de una manera u otra, pues el Museo de Quibor, claro, no tenga objetos de oro, es imperdonable. ¿Qué ha pasado con ese oro? ¿Dónde está nuestra identidad regional y nacional? Yo diría que ha habido mucha negligencia al respecto. Ese es un tema que yo toco recurrentemente en mis conversaciones, normalmente con los historiadores, los geógrafos, los académicos en general. Nosotros sí hemos fallado algo es en el tema identidad nacional, e identidad país, o marca claro, país, como lo querramos llamar. Claro. Pienso que la gente le tenía como cierta idea a la palabra o a la frase identidad nacional y era malinterpretada o no gustaba, y creo que lo que nos falta es eso, nos falta un poco de orgullo nacional, de identidad nacional, sí, de identidad cultural, y creo que ese es un trabajo por adelante a hacer. Si nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra tierra, de lo que produce nuestra tierra, y sí hay que machacarle a los niños del colegio el tema de la identidad nacional y de la marca país, se tendrá que hacer, claro, porque ahí sí fallamos. Absolutamente. O sea, y yo estoy consciente de ese fallo y ojalá estén conscientes nuestros políticos y estén conscientes todas las personas que tienen que echar para adelante el país o que tenemos que echar para adelante el país. Sí, yo diría que uno de los grandes pecados de los políticos venezolanos, tanto de gobierno como oposición, es que se olvidan del legado regional. No lo mascan, no lo proyectan. Entonces, salvo algunas honrosas excepciones, los políticos van degradando la percepción que se debe tener la región. De la región. Claro. Predomina lo nacional por encima de la región. Claro. Y teniendo regiones tan diferentes entre sí y con tantas potencialidades, pues sí, es un universo como tú dices, claro, cada una de ellas, y eso hay que potencializarlo. Sí. Luego de la región, de esta última región, ¿a dónde iríamos? A ver, porque ya hablamos de Barquisimeto, Falcón. Claro. La otra región es una región excepcional a nivel mundial, que es la región del Zulia. Claro. La región del Zulia, con 63.100 kilómetros cuadrados, y su ciudad principal. Bueno, hay que decir que los zulianos sí tienen claro el orgullo nacional. Felizmente, sí, felizmente. Pero yo creo que de todas maneras, y lo digo como
amante de los zulianos, me refiero a amante en el sentido territorial, no hay que desdeñar en ningún caso su Zulia. Claro. Zulia es una región excepcional a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene todo, lo tiene todo y tiene algo fundamental. Fíjate tú, tiene recursos petrolíferos, carboníferos, tiene tierras, tiene aguas, tiene todo tipo de frutos, que tiene todo tipo de flores. Fíjate tú, por ejemplo, lo que han hecho los colombianos con sus flores. Las exportan a Europa. A Europa. Los frutos se exportan también. Y frutas y flores que se descubrieron aquí en Venezuela, entre otras muchos. Yo creo que la rosa de la montaña, de una manera u otra, las flores que son fundamentales y que hacen la riqueza de Colombia y de Ecuador, aquí no la aprovechamos. Y aquí entonces, ahí sí, a Zuliano le ha faltado más decisión para llevar esas flores a la economía del mundo. Además, aquí hay frutos que son fundamentales, que se descubrieron acá. La pitahaya, por ejemplo, el dato, todas las cactáceas. Fíjate tú que Ecuador, Colombia, insisto, las exportan y nosotros no. Sí, como las grandes maravillas del trópico, con ciertas propiedades, además. Así es. ¿Cómo no? Por eso es tan importante lo que tú dices, la regionalización, para saber qué tiene cada región, cómo exportarlo, cómo manejarlo, qué políticas públicas aplicar, cómo invertir, pero es el conocimiento de la región, es lo que necesitamos, el conocimiento verdadero de cada región. Si no se conoce, no se ama. Si no se ama, no se puede hacer una geografía aplicada. Lo que no se conoce, no se ama. Te lo escuché muchas veces a ti como profesor, aunque no fuiste profesor mío, pero lo comentaban tus alumnos. Así es. Además de eso, mucha gente me pregunta a mí, ay, pero tú qué encuentras de Venezuela. Bueno, yo soy un enamorado de Venezuela, de sus habitantes y de su potencialidad geográfica. Porque cuando uno ha tenido suerte de conocer muchos países, se da cuenta que es esto, se da cuenta que significa cada región. Una enorme riqueza que necesita ser gerenciada con políticas públicas claras, con inversión, con respeto a los campesinos, con respeto al inversionista, con respeto a todos. El país echaría adelante tan rápido con unas políticas claras, regionales, como tú dices, porque cada cosa que has mencionado o cada potencialidad de cada región no choca. Has hablado de cada región y en cada región tenemos una potencialidad diferente. Sí. Además, has hablado de ganado, has hablado de cultivos básicos como arroz o papas o yuca, has hablado ahora de fruta, de flores, hemos hablado de peces, de agua, y eso que no te has ido ni siquiera a la potencialidad hidrográfica de nuestros ríos. Que es fundamental. Pero dentro de aquí, de la región zuliana, fíjate tú lo que significa de una manera muy clara esa diversidad microrregional. Claro. Cada microrregión tiene una potencialidad per se. Claro. Que hay que movilizar naturalmente. Claro. Si tú no la movilizas, se pierde. Pues, además, es el tipo de región que ya quisieran otros países del mundo. Tener petróleo, tener carbón, tener agricultura, gas, tener ganadería, tener gas. Gas natural que lo estamos quemando. El gas natural que hay por cantidades que en otros países se comercializa. Ecuador, hasta donde sé, y creo que una parte de Colombia comercializa ese gas natural. Nosotros lo quemamos. Lo quemamos. Es totalmente absurdo. Mientras quemamos gas, tenemos niños en las calles. Claro. O sea, necesitamos gerencia, mucha gerencia, mucha gerencia. Pero gerencia con sensibilidad social y geográfica. Totalmente. Porque, con todo respeto para algunos amigos empresarios que tengo por ahí, yo creo que ellos están perdiendo también esas creencias. Porque de una manera u otra, el quehacer cotidiano va entrando en la desesperación. Y la desesperación no sirve para analizar. No, tienes que integrar a la gente. Claro. Tú tienes que integrar a la gente y tú le tienes que devolver a la gente parte. Cuando tú le devuelves a la gente parte del bienestar que tú estás obteniendo como empresa o como ciudadano, la gente
trabaja mejor, la gente lo agradece más, pero además, ¿cómo potencias un país? Potenciando además su clase media. Fundamental. Tienes que levantar a la gente. Claro. Fíjate tú, por ejemplo... Es educación, es trabajo, claro, pero también es que le deja a la gente oportunidad. Claro. Ahora mismo, en Chile, en estos momentos, uno de los grandes debates de la nueva gente que llegó al gobierno es preocuparse del género, preocuparse de la infancia y preocuparse de la clase media. O sea, son lo que hace grande un país. Claro, así es. Lo que hace grande un país, el género, la infancia y la clase media. Claro. Si tú potencias tu clase media, tú vas a tener un país mucho más sólido, mucho más desarrollado, mucho más nivelado. Claro. Y si tú no cuidas a los niños, en 20 años, ¿qué tienes? Claro, nada. En 20 años, ¿qué tienes? Porque esos niños van a ser en 20 años esa clase media o no. O no. Y si no cuidas al factor femenino, claro, también es fundamental. Los estudios internacionales indican que las mujeres marcan la diferencia en los países para el desarrollo. Por varias razones. Por la capacidad de trabajo, por la disciplina, porque ellas a su vez son generadoras de más desarrollo a través de sus hijos. Claro. Y algo fundamental que yo no sabía, pero lo leí en estos días en un estudio creo que de CAF, si no me equivoco, pero no equivocarme, pero en todo caso, si no fue CAF, fue Banco Mundial, donde los microcréditos y los créditos, el retorno mayor es de las mujeres. Así es, así es. Entonces, estamos claros que ese es el camino. Además, lo vemos en nuestros hogares. En mi hogar quien maneja eso es mi esposa y lo hace muchísimo mejor que uno. Bueno, entonces ahí tiene. Entonces, países que están decidiendo como prioridad el género, como prioridad la infancia y como prioridad la clase media, están claros en hacia dónde deben ir y los próximos 20 años, la sostenibilidad. Claro que sí. ¿Qué otra región tenemos? Tenemos una región muy conocida, que es la región de los Andes, con 68.828 kilómetros cuadrados. Ciudades principales: Mérida, San Cristóbal, Trujillo, Barinas. Es una gran significación del relieve andino porque nos permite toda una situación de producción a diferentes pisos climáticos y altitudinales. Claro, los cultivos. Entonces, los Andes tienen indudablemente una opción de primera magnitud. Que desgraciadamente... Son tierras buenas, ¿verdad? Sí, muy buenas. Excelentes tierras. Muy buenas. A diferencia de otras regiones que hay que trabajarlas mucho más, aquí no. Lo que sí hay que cuidarlas, porque por su misma situación de relieve son de fácil, digamos, erosión. Entonces, si tú llegas, te dedicas a explotar por explotar, sin tomar las medidas conservacionistas, los resultados se ven al poco tiempo negativamente. Claro, por ejemplo el café. Claro. El café requiere mucha atención y son varios años para que produzca. Claro. Entonces no es tan fácil. No, pero da un café de alta calidad. Ay, sí. Yo soy cafetero. Yo también. Y yo caletero también. En el caso de los Andes, el café andino es maravilloso, sí. Excepcional. Sí. En mi casa, los últimos ahorros como profesor jubilado van siempre para el buen café. El pote del buen café. Me parece muy bien. Además de eso, ¿qué más encontramos en los Andes? Ahí encontramos extraordinarios recursos turísticos. El Parque Nacional Sierra Nevada, la selva de Ticoporo. O sea, hay que darse cuenta de lo que significa eso a nivel mundial. Sí. Y que es fundamental. Además de eso, fíjate, tenemos el petróleo en Barinas. Claro. Además, tenemos mica, aguas minerales, asfalto, azufre, cobre, fósforo. Todo. Todo, todo. Y todavía no te has ido al macizo guayanés, imagínate no, tú. Eso lo dejamos para el último. Para el penúltimo, digamos. Luego tenemos otra región que es fundamental, la región sur, integrada por el estado Amazonas, con 183.500 kilómetros cuadrados. 183.000. O sea, un país macro. Eso es como el 30% del territorio nacional. Más o menos. Sí. Entonces, tiene solamente estos estados de Amazonas 1.290 kilómetros de costas fluviales, o sea, ríos, venas para la sangre sureña, en sentido así.
Yo digo como el 30%, porque yo sigo pensando en la Guayana Esequiba, pero en realidad como el 20%. Claro. Por cierto, es un gran tema Sí. que me preocupa mucho. Y a mí. Porque creo que no estamos haciendo lo adecuado para rescatarla. Yo he hecho varios programas porque yo tengo una gran preocupación. Yo pienso que nos vamos a desmembrar como país si cedemos en nuestros derechos territoriales, Claro. si no hacemos las cosas apropiadamente, independientemente de las potencialidades o de los recursos que hay en esa región. Claro. Es una parte importante de nuestro territorio y el territorio no se cede, Sí. al menos se pelea. A mí así me parece. Y a ese aspecto, por ejemplo, me llama la atención que la misma Academia de la Historia no ha tenido una posición más fuerte sobre este problema. Pero tú eres académico y de la historia. Sí, pero ahí te incluyo a ti. No me hace ningún caso. Pertenezco a una minoría que no tiene significación. Bueno, pero aquí tienes una pantalla de televisión para que te hagan caso. Si tú quieres, te invito a hacer un programa nada más de ese tema, porque para mí es fundamental. Es territorio nacional. Así es. Punto. Y que se está llevando de muy mala manera. Que si ahora perdemos eso, luego vamos a perder el Golfo y vamos a perder la frontera con Brasil, porque así se comienza el desmembramiento de un territorio. La política del salame, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. Pero te invito a hacer un programa de eso específico. Ajá, ahora íbamos con Amazonas. Amazonas. Por ejemplo, entonces, dentro de Amazonas Ríos. tenemos una grandes potencialidades, los recursos forestales. Claro. Pues son recursos forestales que no se pueden exterminar, que hay que usarlo con sabiduría, porque y dentro de eso tenemos poblar. Si no se puebla la Amazonia, no se puebla el país, no hay nada que hacer. Claro. Son espacios subocupados. Entonces, como tú muy bien lo dices, van a ser ocupados por otros, de una manera u otra. O sea, eso no es bajo ningún punto de vista una situación para llamar al miedo, no. Es una realidad. Claro. Dentro de la realpolitik latinoamericana eso siempre está presente. Por eso que yo tengo tanta preocupación con los territorios y siempre digo, o suelo decir en algunos de los programas, que tanto como la Guayana Esequiba me preocupa el sur con Brasil y me preocupa mucho el Golfo. Yo Claro. lo insisto y lo insisto y lo insisto, porque nosotros mientras estamos ocupados en los problemas internos, que son gravísimos, podemos estar descuidando nuestro territorio. Y son áreas estratégicas, son áreas que además tienen un gran potencial, que a lo mejor mientras nosotros no estamos aprovechándolo, otros lo van a aprovechar y después cómo hacemos para discutir, pelear o defender nuestro territorio. Es que es el tipo de problema que no hay gobierno ni oposición. Es el tipo de problema que debe ser por toda la comunidad regional y nacional. Claro, mira, en el Amazonas tú estás hablando de grandes maderas, pero además tenemos ríos, además tenemos aguas subterráneas. Y yo no soy el geógrafo, me estoy adelantando. No, muy bien. Pero además de eso, debemos tener bauxita, hierro, caolín, oro, titanio, plomo, uranio y otros minerales radioactivos. Imagínate tú. O sea, una región del futuro, una región del presente y el futuro. Ahora bien, no hay que ser ingenuo, es una región que sí abre apetitos a muchas potencias mundiales. Claro, entonces uno tiene que reglamentar la explotación de lo mismo y tener el control y hacerlo de una manera que uno pueda preservar desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista medioambiental la región. Pero es absurdo que si en un país hay pobreza y hay pobreza crítica, no estemos aprovechando esos recursos para beneficio de una población, entendiendo, claro está, que se causa un daño medioambiental, pero bueno, pero hay que regularlo, ¿no? Claro, pero ni tanto. Si tú llegas de una manera u otra, por ejemplo, la agricultura y la ganadería tiene que ser sustentable y bajo ningún punto ello se acaba. Ahora, sin embargo, si tú eres depredadora, claro, no hay nada que hacer. Y dentro de eso sí, desgraciadamente, el estado Amazonas está de una manera muy grave siendo depredado, muy grave. Yo diría, en mis últimas incursiones que he hecho por allí, he quedado asombrado la velocidad del deterioro. Del Amazonas y de Amazonas y Bolívar, de ambos estados. De ambos estados. Por el tema minero. Claro, por el tema minero. Porque no está reglamentado y ya pasamos de la minería ilegal a la minería en gran escala. Claro, y cuando dice pequeña escala, tampoco es pequeña ni mucho menos. No, porque detrás hay empresarios del área, de la minería. Pero fíjate tú,
además de eso, ¿por qué de una manera u otra no aprovechar también estos microespacios para mejorar el consumo nacional? ¿Tú te das cuenta de lo que significa a nivel regional el consumo del picante catara? Lo delicado que es, lo delicioso que es. Sí. Sería un artículo de exportación. Las mermeladas de frutas, piñas y de otras frutas autóctonas como el túpiro, conducida por la comunidad Piaroa y otras comunidades indígenas. Pero es que lo que debe haber ahí, sin hablar además de la cestería, Claro. del magnífico trabajo artesanal, Claro. debe haber tantos productos de nuestra tierra que no nos imaginamos, Así porque es. no hemos colocado laboratorios científicos. Yo colocaría laboratorios científicos en Bolívar, en Amazonas, Claro. en zonas estratégicas, para investigar las mejores mentes del país, investigando flora, investigando fauna, descubriríamos Claro. curas para enfermedades, descubriríamos alimentos inimaginables, descubriríamos, pero necesitamos instalar los laboratorios, necesitamos Claro. trasladar a los científicos, necesitamos hacer una inversión, necesitamos políticas públicas. Claro, sin ello no es imposible, absolutamente. Totalmente. Entonces pero hay que abordar esto. Porque Claro. si tú no lo abordas, tú piensas cuál es el destino de muchas de estas comunidades indígenas si no les damos una ayuda fundamental para que Se van a extinguir, pero además se va a extinguir el conocimiento Claro. ancestral. Claro, Se extinguen las vidas humanas y con ellas el conocimiento. claro. Yo en mi último viaje, quizás hace algunos años atrás, al Amazonas, es que tan impactado por la pobreza de las comunidades indígenas que están en un proceso de extinción. Y en una de las regiones más ricas Más rica del mundo. del mundo. Es una contradicción. Entonces yo llamaría a las autoridades públicas para ayudar a estas regiones de una manera decisiva A sus y sobre habitantes. todo a estos etnias que son nuestros antepasados, nuestros, digamos, precursores de una Venezuela posible que sí todos deseamos. Claro. ¿Y de Amazonas a dónde pasamos? Pasamos a la región nororiental. Tiene 84.000 kilómetros cuadrados, está integrado por el estado de Anzoátegui, Monagas y Sucre. Hay las ciudades como Cumaná, Barcelona, Maturín, tiene una gran potencialidad. Fíjate que es una región que tiene 885 kilómetros de costa y 760 kilómetros de vías fluviales. O Toda sea, la potencial. costa y vías fluviales. Entonces, Hidroeléctrico, entre otras cosas. claro, porque esta región oriental implica tener solamente los recursos playeros, por ejemplo. Hay que ver lo que significa a nivel mundial los paisajes como Guanare, Pertigalete, Playa Colorada, Arapo, Santa Fe. Claro, además del Maravillas. turismo natural, Claro. yo lo veo desde el punto de vista de energía eólica, por Claro, ejemplo. claro. Y además para el turismo popular. Exactamente. Popular porque tenemos que darle más atención A la a la gente, Sí. más atención a la gente pobre, Claro. que de una u otra manera todos tienen que hacer, como hay en otros países, asistencia para el turismo popular. Claro, claro. Y esta es una buena región para hacerlo. Qué buen punto. Además que fíjate tú, por ejemplo, en este momento tenemos aquí en esta región una de las mejores salas del mundo, en Araya. Sí. Entonces, ¿la sal se aprovecha definitivamente en Venezuela? No. Yo diría Históricamente que- ha sido así, Claro, Araya. Araya. Pero hay tantas potencialidades de diferentes tipos de sal que hay que movilizar eso, porque se puede convertir en un gran artículo de exportación. Totalmente. La sal. Totalmente. O sea, hemos estado hablando por 40 minutos y durante todos esos 40 minutos tú no has dejado de llamar la atención sobre los diferentes productos y las potencialidades de nuestra tierra. Cada uno de ellos es diferente al otro. Son miles y miles y miles de potenciales negocios a diferentes escalas. El microempresario, el empresario, el gran empresario, el país, todo movilizado productivamente. Lo que tenemos es que necesariamente entender que Venezuela no puede seguir dependiendo del petróleo, ni siquiera de los minerales del macizo guayanés, sino que tenemos que ir a un desarrollo mayor de nuestra tierra.
cambiar el modelo productivo para que sea sustentable. Así es. La minería no es sustentable, por más que nos podemos apalancar en el petróleo 10 años o 20 más, nos podemos apalancar en la minería, pero lo que tenemos es que desarrollar una tierra que está cargada de bendiciones. Bendiciones de todo tipo. Sí. Entonces, pero para ello hay que iniciar, insisto, una cruzada de reconocimiento regional y siempre en función de los sectores más vulnerables, que de una u otra manera se lo debemos a ellos. Ya la iniciaste, en este programa ya tienes tu cruzada de reconocimiento regional. ¿Cuál sería la última región? La última región es la región del agua, la región insular, con 1.270 kilómetros cuadrados. Aparentemente muy pequeña, pero no, es el reino del agua. Hay que darse cuenta de lo que significa para Venezuela tener una presencia desde Isla Margarita a todas las islas tan fundamentales, los Frailes, las aves, las islas de Sotavento, las aves de Barlovento, las islas de los Roques, la isla de la Orchila, las islas La Blanquilla, las islas Las Hermanas, etcétera, etcétera. Más aún, isla de Patos en el Golfo de Paria, entre Venezuela y Trinidad, e isla de Aves, situada al oeste de las islas Dominica y Guadalupe. La isla de Margarita, que tiene una potencialidad que yo creo que sus gobernantes han descuidado bastante, que es imperdonable que de una manera silente no se acometa la revalorización de los espacios insulares del país. Y no hemos hablado del cacao y no hemos hablado del café en detalle, es decir, productos de nuestra tierra, claro, fundamentales como inversión a futuro. Claro. Pero bueno, el tiempo no nos dio para más, claro, pero ha sido muy grato, ha sido muy ilustrativo. La verdad es que es un programazo porque pudiste sintetizar en 40 minutos las potencialidades geográficas de un país y sé que no es fácil y te lo agradezco, Pedro. No, gracias a usted esta gran oportunidad que una vez más me has ofrecido, María Eugenia, y todo el equipo que nos acompaña en esta ocasión. Tú eres un lujo, yo te tendría si fuera presidente del país al lado nada más para que me diga lo que hay que hacer en cada región. Claro. El conocimiento está, lo que hay que gerenciar, hay que tener políticas públicas acertadas y hay que pensar el país a 10, a 20, a 30 y a 50 años. Sin duda, sí, sin duda. Pero gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima semana.